Existe el cartel de los soles. Vamos a ver qué nos dice, porque lo ha estudiado el magistrado Miguel Ángel Martín del Tribunal Supremo de Justicia, que es el único poder que está, el legal que hay en Venezuela. El único. La Asamblea Nacional no lo es, la Corte Suprema de Justicia no lo es, el único. Él es el doctor en ciencias, especialista en derecho público, es especialista en resolución de conflictos y en políticas de seguridad y defensa. Es magistrado principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es profesor universitario actualmente en el exilio y analizando y denunciando el avance del autoritarismo en la región. Su más reciente trabajo para el diario de aquí, bueno, de allá, de la ciudad de Miami, se llama El Imperio Criminal de Maduro. Maduro, jefe criminal del Cartel de los Soles, no es un mito. Son décadas de militares y del propio Estado implicados en el narcotráfico. Y dicho todo esto, le pido que nos cuente las pruebas de su existencia, porque hay quien niega que eso es un cartel de mí. Es más, hay quien niega que el Maduro y su tribu no están metidos en el narcotráfico, que no hay narcotráfico en Venezuela. Adelante y bienvenido. Bueno, gracias Napoleón por esta invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Me parece que es importante este tema porque casualmente el régimen de Maduro está creando la narrativa de que Estados Unidos quiere invadir Venezuela, de que se está violando la soberanía y de que ellos, los militares venezolanos, ellos han luchado contra el narcotráfico. No, y que lo que Estados Mm, Unidos quiere es el petróleo y el gas venezolano, como si el Sí, petróleo y el gas venezolano no es de Cuba, no, y que se lo regalan prácticamente a Cuba, si no es, sí. se lo regalan totalmente a Cuba. Pero Bueno, es una guerra de narrativas lógicamente el régimen de Maduro crea su narrativa para combatirla, una narrativa que en mi opinión está llena de una gran realidad y que no es ningún mito. Casualmente, hay tres programas que me han llamado la atención que vienen de Venezuela. Uno fue una entrevista que le hizo el expresidente Correa de Ecuador a Maduro y comienza la entrevista preguntando, ¿existe el cartel de los soles? Y Maduro, por supuesto, dice que no, que lo que existe es un cartel del norte, etcétera. Después me llamó la atención otra entrevista, creo que lo hizo Vladimir, en su programa Vladimir Villegas, a la una, a, al que fue alcalde, a Claudio Fermín, donde también él habló, Claudio Fermín, diciendo que no existe el cartel de los soles, que eso es una invención de Hollywood en los Estados Unidos. Y también vi una entrevista que le hizo Vladimir a un economista venezolano que fue diputado, el diputado Guerra de la Asamblea de 2015, un economista de la Universidad Central. Incluso yo lo conozco muy bien, donde él hablaba de que no se podía aceptar ni una invasión norteamericana, ni una amenaza a la soberanía. Entonces, yo me puse a revisar a Napoleón los casos en donde verdaderamente ha ocurrido temas de narcotráfico y estén vinculados a los militares venezolanos. Por eso es que hice este artículo, que por cierto fue en el Diario de las Américas, de los en americanos. Miami, exacto, donde yo hablé de que sí existe un cartel de los soles. Entonces, para entrar ya al detalle, hay informes desde el año 2000 de parte de la Organización de las Naciones Unidas, de la Oficina de Drogas de las Naciones Unidas, de la DEA, de la Europol, de Interpol, que establecen claramente casos en donde ha habido tráfico de cocaína y ahora de fentanilo y donde está involucrado la estructura del Estado venezolano que lamentablemente dirige el señor Maduro. No significa que Venezuela sea un estado de narcotráfico, no, por Dios. Lo que sí es una realidad es que hay unas relaciones entre el aparato militar venezolano, funcionarios y empresarios, jueces y fiscales venezolanos,
que han estado en contacto con el cartel de Sinaloa, con el ELN, con las disidencias de la FARC y que están relacionados con temas de narcotráfico. Dicho esto, nos encontramos con lo siguiente. Lo tengo graficado en varios aspectos. Antes de hablar de los casos, me parece que es importante hacer referencia al tema del fentanilo, porque el fentanilo está combinado, o sea, es un producto que se combina con la cocaína y se realiza en laboratorios clandestinos, normalmente en zonas rurales, en selvas y de difícil acceso. En algunas incautaciones que ha hecho el gobierno de Colombia, se ha determinado que producto suministrado por militares venezolanos de la URIA está en esos laboratorios. Entonces allí hay un hilo de conducción entre los militares venezolanos y la producción del fentanilo, que como tú sabes, y bueno, es bueno que lo sepa toda la audiencia, se ha convertido en una amenaza no solo de sanidad, sino para la seguridad nacional, para los Estados Unidos y para otros países por el daño que origina no solo la cocaína, sino también el fentanilo. Otro aspecto que es importante, Napoleón, es lo que ha dicho el Informe Mundial de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el año 2024. Ya dicho esto, Leo, Sudamérica es responsable de más del 90% de la producción mundial de cocaína. Colombia encabeza este mercado ilícito con un estimado del 60 al 65% del total global. Le sigue Perú con un 25-30% y Bolivia con un 10%. Estos tres países, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, se le conforman lo que se llama el Triángulo Andino y que ha sido el epicentro histórico y geopolítico de la producción de la cocaína en el planeta. Ahora, hay unos factores que han venido impulsando y expandiendo los cultivos ilícitos de droga, el perfeccionamiento de técnicas de extracción y refinamiento y la consolidación de la red transnacional del crimen organizado. Y es el papel que ha asumido Venezuela como territorio y como Estado en el tráfico de la cocaína y fentanilo. Aunque Venezuela hoy en día no figura entre los países principales productores de cocaína, su territorio sí cumple una función importante en la cadena global del narcotráfico. ¿Por qué? Primero, por la ubicación geográfica fronteriza con Colombia, que es el mayor productor de la cocaína. Y segundo, la extensa línea costera que tenemos en Venezuela sobre el Mar Caribe, que lo convierte en un corredor privilegiado tanto para, para las islas del Mar Caribe, o sea, para Centroamérica, para Norteamérica y también para Europa. De acuerdo a las informaciones que ha suministrado la Oficina de Control de Drogas de los Estados Unidos en el año 2023, el 70% de la cocaína que se exporta desde Colombia hacia los Estados Unidos pasa por Venezuela, ya sea por vía terrestre o por aguas jurisdiccionales. Esta cifra convierte a Venezuela como territorio en un espectro de relevancia geopolítica en la dinámica regional del narcotráfico. Y por eso que las oficinas de inteligencia del mundo han puesto a Venezuela desde hace muchos años en el radar para hacer un análisis correspondiente. El papel de la ruta de tránsito en los últimos daños que ha documentado los organismos de inteligencia en materia de narcotráfico, han documentado la existencia de laboratorios en estados como Zulia, Apure y Amazonas. Es decir, ya Venezuela no forma parte de un corredor de tráfico, de tránsito, sino que también está comenzando a tener laboratorios de producción. Y esto proviene, Napoleón, por la relación que ha habido entre el régimen de facto de Maduro con sus militares y todos sus cómplices dentro de la estructura de gobierno, junto con las disidencias de la FARC y el ELN en la frontera y con los grupos de narcotráfico. Incluso no es casualidad que el Tren de Aragua sea señalado como un brazo ejecutor de los carteles del narcotráfico, porque el Tren de Aragua de hace muchos años pasó desde la extorsión,
desde los secuestros, desde los robos que conocíamos nosotros que ocurrían mucho en Venezuela, pasó a formar parte también del tráfico de estupefacientes, no solo dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela. ¿Por qué? Porque el Tren de Aragua Salud emigró a Colombia, a Chile, a Perú y a los Estados Unidos. Ok. Bajo esta premisa, yo creo que es importante entender otra cosa del fentanilo, que es un opioide sintético muy potente que es 50 veces más fuerte que la cocaína. Su mezcla con la cocaína es una amenaza letal. Esta sustancia, que generalmente se produce en México y en China, ha sido introducido en Venezuela a través del cartel de Jalisco de Nueva Generación, en la cual, por supuesto, colaboran los grupos delictivos venezolanos. Esto es un hecho que lo tiene determinado, analizado, no solo la DEA en los Estados Unidos, sino los otros organismos de seguridad en el mundo. Lógicamente, esto ha traído un aumento de la violencia en varios países de Sudamérica, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile. Desde Brasil va hacia el Paraguay, va hacia la Argentina, y lógicamente tenemos el Caribe, los Estados Unidos y la sede de Europa. Es decir, esto es una organización criminal tan potente, su expansión, Napoleón, que hay que entender que lo que está ocurriendo hoy en día en el Mar Caribe con el desplazamiento de las naves que ha hecho la administración del presidente Trump constituye un hito dentro de la lucha del narcotráfico, porque esto no se veía desde aquel momento en los años 80, cuando los Estados Unidos, en época del presidente Reagan, hizo un acuerdo con el gobierno de Colombia, un gobierno democrático, para luchar en contra de los carteles de narcotráfico de Colombia. Y bueno, vimos que hubo éxito en algún aspecto, pero sin embargo, bueno, como todos los grupos criminales, ellos se van reestructurando, modificando, mutando y cambiando. Ahora, Y moviéndose ¿por qué? hacia Venezuela. Claro, porque en Venezuela ellos tienen algo interesante, que Venezuela tiene la estructura del Estado, tienes un país, entonces tienes valijas diplomáticas, tienes documentos bancarios que tienen que ver con PDVSA, con otras instituciones del Estado, etcétera, que lógicamente rompen barreras bancarias, muros fronterizos con mucha facilidad porque tienes una estructura del Estado. Por eso es que se habla del cartel de los soles. El cartel de los soles, bueno, los venezolanos sabemos que el cartel de los soles es porque los generales venezolanos tienen unos soles que los identifica Pero uno, dos, tres, existe cuatro un soles. cartel de los soles. Sí existe. Y voy a ir al punto de una vez, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los casos más relevantes que tenemos? Muchos de los venezolanos lo recordamos, otros, algunos no lo recordamos y otros no lo sabemos con precisión. Yo me dediqué a preparar uno por uno, lo más emblemático, por supuesto, y me encontré con lo siguiente. La verdad que lo estoy buscando. Ok. Tenemos el caso uno. A principios del año 2000, el caso del turco de los hermanos Maklet, Walid Maklet. Todos Ujú. lo recordarán. Que fue un escandalazo. Ellos construyeron, ellos construyeron un imperio empresarial en Venezuela en transporte, agroindustria y líneas aéreas. En el 2004 comenzó una investigación por narcotráfico que lo vinculaba al cártel de Sinaloa. En el 2008, el hermano de Walid Makle, que se llamaba Abdallah, que era candidato de la alcaldía de Valencia en aquel momento, es detenido con 400 kilos de cocaína. Walid Makle huye hacia Colombia y el 19 de agosto de 2010 es capturado en Cúcuta, y Estados Unidos y Venezuela solicitan la extradición. Esto es interesante porque en el momento en que estaba Abdallah Makle y Walid Makle haciendo su negocio, estaba Cliver Alcalá Cordones como jefe de la instalación militar de Carabobo, del batallón de Carabobo. Estaba de gobernador un general venezolano, que era Acosta Carle, Luis Felipe Acosta Carle. Y casualmente en ese momento yo era juez rector en el estado Carabobo. Y yo conocí
cómo hubo la incautación de la droga en la finca que era de Waldin Mackley, supe todo lo que pasó allí. Y cómo él se hizo de los puertos, en el Puerto Cabello, de patios en Puerto Cabello, concesiones, lo que pasó con la línea aérea. Fueron una época bien difícil. Pero siguiendo esta línea de acción de tiempo, en el 2010, desde Colombia, él declara sobornos que él había hecho a varios militares. Y ¿Quién él es declara? el que, ¿Quién declara? Walid Macle, desde Bueno, Colombia preso. Y él comienza a involucrar a varios militares, entre ellos a Cliver Alcalá Cordones y a Hugo Carvajal. Estamos hablando del 2010. Y comienza a hablarse de, como eran generales que tenían soles, comenzó a hablarse de un cartel de los soles. Estamos hablando del 2010. En el 9 de mayo de 2011, Santos decide extraditar a Walid Macle para Venezuela. No lo envía para Estados Unidos, sino que lo envía para Venezuela. Y en Venezuela comenzó un juicio lento, lleno de denuncias, etcétera, y fue condenado en el 2015 por 14 años y 6 meses por narcotráfico y homicidio. Hoy en día, Napoleón, y esto lo voy a decir con propiedad, el señor Walid Macle camina a las 6 de la tarde los fines de semana por el Country Club de Carabobo, por la urbanización. Quiere decir que no está preso, ¿no? Ok, caso 2, los narcosobrinos. Todos conocemos este caso muy bien porque eran los sobrinos de la primera dama. Los sobrinos de la primera dama fueron arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015 en una operación encubierta por la DEA. Ellos intentaban enviar 800 kilos de cocaína para los Estados Unidos. Y existen grabaciones que mencionaban que el tráfico se hacía a través del hangar presidencial en Maiquetía. Ellos fueron condenados en el 2017 en Nueva York por 18 años y después fueron objeto de un perdón sin arrepentimiento, Napoleón, cosa que nosotros no podemos permitir más nunca que ocurra eso, porque un perdón tiene que haber por lo menos un arrepentimiento. Aquí hubo un perdón sin arrepentimiento. pero eso Biden los sin libera. arrepentimiento no significa también que puede seguir a hacerle otro juicio en Estados Unidos. No, no, cuando es perdonado no lo pueden perseguir por ese mismo delito, porque fue un indulto presidencial. Mm. Claro, el indulto presidencial obedecía a el cambio de la liberación de unos norteamericanos que estaban detenidos en Venezuela. Eso fue el argumento que se utilizó en aquel momento. Yo te hablo del perdón sin olvido, o sea, el perdón sin arrepentimiento, porque no puede haber perdón a un criminal si no se ha arrepentido. Eso no puede existir. Pero bueno, existe otro caso interesante de Napoleón, que es el caso de la escolta de Cilia Flores. Esto fue un escolta que en el 2013 y 2014, un militar de nombre Adrián Velázquez Figueroa, con su seudónimo era Guarapiche. Él fue escolta de Cilia Flores cuando Cilia Flores fue presidente de la Asamblea Nacional y después pasó a ser jefe de seguridad en Miraflores. Ujú. En abril de 2016, su nombre aparece en los papeles de Panamá, con empresas offshore destinadas a mover capitales. Él huye del país, se va en el 2017 para la República Dominicana y después va para la República Checa junto con su esposa. ¿Quién es su esposa? Claudia Patricia Díaz Guillén, es tesorera nacional. Ambos fueron señalados por lavado de dinero y corrupción, compra de bonos. En el 2022, España extradita a Claudia Díaz a Estados Unidos, o sea, la esposa, y es condenada a 15 años de prisión, procesos por legitimación de capitales y por presunta vinculación con narcotráfico, dinero producto del narcotráfico. El esposo sigue todavía, eh, creo que está en la República Checa allá. Hay otro caso interesante que es el del general Hugo Carvajal. El del general Hugo Carvajal no es reciente, es desde el 2006. En el 2006 se le acusó por envío de cargamento de cocaína que incluye 5.6 toneladas. Y los Estados Unidos abrió un caso por conspiración para importar cocaína en Estados Unidos
con apoyo a actividades de narcoterrorismo en beneficio de la FARC y tráfico de armas. Él declaró, tanto en España como en los Estados Unidos, que él, como director de la inteligencia militar y general, él facilitó la penetración del narcotráfico en la cúpula militar venezolana y también con el tráfico de armas. Él fue declarado culpable. Es decir, he mencionado 4 casos que está vinculado al aparato estatal. El caso 5, Cliver Antonio Alcalá Cordones, que ya lo habíamos mencionado como relacionado con Walid Macle. Este señor, este general, fue acusado por proporcionar apoyo material a la FARC y participar en conspiraciones de narcotráfico. Él confesó su delito y está cumpliendo una pena aquí en los Estados Unidos. Se declaró culpable en el año 2023. Fíjate que todos los casos que he mencionado son generales y salvo el caso de los narcosobrinos, que son miembros de la familia presidencial. Tenemos otro caso que le ha movido mucho las teclas a los Estados Unidos porque es un teniente coronel retirado de nombre Carlos Orencia Zócar. Él está acusado de ser el líder de una red transnacional de narcotráfico, de haber traficado más de 40 toneladas de cocaína anualmente. Los hechos que se le determinan son: utilizaba aviones y lanchas rápidas para transportar drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos y Centroamérica, protegido por armamento pesado. En su red operaba altos mandos militares, un general de división de la Guardia Nacional Bolivariana que protegía las rutas terrestres. Su nombre aparece reservado, el de este general. Está otro señor que es un coronel y un exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar, que es Pedro Luis Marín Olivares, entiendo que está siendo buscado hoy en día, está en Venezuela. Él brindaba apoyo logístico y credenciales. Está Hugo Carvajal, vean ustedes cómo otra vez aparece Hugo Carvajal y también aparece Cliver Alcalá en esta colaboración de esta red. Esta organización operaba en los estados Guárico y Apure y disponía de bases militares y pistas clandestinas para vuelos ilegales, vehículos blindados y armamento de guerra. Orense fue arrestado en Italia en el 2021 y fue condenado en el 2023 aquí en los Estados Unidos. Entonces, después tenemos otro caso que llama mucho la atención, que es un general de división, que es Néstor Luis Reverol Torres. Él fue director de la Oficina Nacional Antidroga y fue comandante de la Guardia Nacional y también fue ministro de Interior y Justicia. Caramba, Napoleón. Este señor fue señalado en el 2019 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y hay investigaciones por colaborar con redes criminales y proteger rutas del narcotráfico desde su cargo como ministro, utilizando los recursos del Estado. Si esto no es un cartel militar, no sé qué nombre darle, Napoleón. Hay otro caso interesante que es un militar de nombre Edilberto José Molina Molina. Él fue ex subdirector de la Oficina Nacional Antidroga y es agregado militar en Alemania. Está procesado aquí en los Estados Unidos desde el año 2016. Las acusaciones: recibir pagos de narcotráfico, alertar redadas antidroga y facilitar la liberación de los Estados Unidos. Otro caso emblemático: el general de división, ministro de la Defensa, Henry Rangel Silva, acusado por apoyar a la FARC y por actividades de contrabando de cocaína hacia Venezuela, investigado y sancionado desde el 2008 por los Estados Unidos. Entonces, y así tenemos otros casos interesantes, pero hay algo para hacer un inciso y permitirte opinar a ti. No, Yo pero también hice una lo está línea, diciendo todo, es que es un narcoestado. claro, porque fíjate, yo hice una relación de los casos de incautaciones. Voy desde el 2006 hasta el 2025. Voy a citar algunos para no agotar a la audiencia. 2006, un avión procedente de Caracas hacia México, 5.5 toneladas de cocaína. La DEA determina que ahí se involucró oficiales de la Armada venezolana, es decir, de la Naval. Año 2007-2018, vuelos clandestinos desde Venezuela hacia Mauritania y Guinea-Bissau, que eso es África Occidental. Estos vuelos clandestinos fueron determinados por la Europol en el año 2009. Se realizaron entre 2007 y 2008.
En el 2013 hubo una incautación de 1.3 toneladas de cocaína que transportaba en un vuelo de Air France proveniente de Venezuela y donde están involucrados los miembros del Comando Nacional Antidroga. 2012 al 2017, lanchas rápidas de Falcón y de La Guajira llegaron a movilizar casi 115 toneladas anuales de cocaína. Todo eso está reflejado en los informes de las Naciones Unidas y de la Oficina Antidroga de los Estados Unidos. En el 2018, una operación que se denominó Mano de Hierro, donde participaron funcionarios altos de Venezuela y vuelos comerciales diplomáticos. El caso de Yasenki Lamas, miembro del cartel de los Soles, que fue extraditado por droga. Este es el escolta de la esposa del señor Maduro. En el 2022, la operación Leon Fish de Interpol incautó 35.5 toneladas de droga en 22 países provenientes de Venezuela. Y así tenemos otra que fue en junio de 2024, que fue una operación conjunta en aguas cercanas a Venezuela, donde se incautó droga en 63 millones de dólares. Esto lo hizo en conjunto Estados Unidos con Curazao y Aruba. Pero un momentico. Uh -huh. La justicia norteamericana está acusando directamente y le ha puesto precio a su captura, ¿ok? A la posibilidad de su captura, a Diosdado Cabello, a Maduro, a Diosdado Cabello Padrino. y al que ocupa el puesto de ministro de la Defensa, a Padrino. Uh Hasta ahora -huh. no los ha mencionado tú para nada. Claro, lo primero que he querido relacionar es cómo sí los militares venezolanos generales están involucrados en el tema del narcotráfico, que no es una cosa caprichosa de los Estados Unidos, sino que esto es una investigación, casos que se vienen trabajando del año 2000 y que involucran de manera relevante, importante, a todo el aparato militar. ¿Por qué involucran Y que a quede Diosdado entendido que Cabello? la operación empieza por orden de Hugo Chávez, estando él en la presidencia. Sí, porque hay algo interesante, porque claro, ¿quiénes son los cabezas de los carteles? Porque dentro de la operación de los que manejan el narcotráfico en Venezuela, cuando empiezan a involucrarse generales, entonces tú ves que está el general Hugo Carvajal, está Cliver Alcola Cordón, están varios ministros de la defensa, el oficial nacional, el director de la ONA, que es el encargado del control de drogas en Venezuela. Tienes al director de la Dirección de Inteligencia Militar, al dirección eh, del DIN, tienes gente de Casa Militar Mm. y tienes un grupo de generales Familiares interesantes. de Maduro Exacto, y Cilia Flores. exacto. Entonces, tú tienes algo que ha ocurrido que es interesante. Primero, ¿quién es el, el comandante en jefe de acuerdo a la legislación venezolana y a la legislación chavista? ¿Por qué te digo la legislación chavista? Porque la Asamblea Constituyente de Maduro derogó, aunque no es válido, pero de facto se aplica, derogó la ley orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales y creó algo que se llama la Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas. En esa ley constitucional de las Fuerzas Armadas, que lo reconocen los militares como una ley válida, aunque no lo es, pero lo reconocen, se le da a Nicolás Maduro Moro el grado de militar. No es el civil presidente que puede ser que es comandante en jefe, no. Él es un comandante operacional y un grado militar, por eso es que lo hemos visto Disfrazado. trajeado como un militar y hasta tiene un solo, algo así, creo que en una oportunidad apareció en uno de esas zonas que tienen escondites en la montaña de Fuerte Tiuna que va desde el laguito hasta el Alto Prado, que ahí hay varias construcciones eh, que ha hecho los militares en Venezuela para resguardo, ¿no? Entonces, él como comandante operacional de todos estos militares, y si estos militares están haciendo este tráfico de droga, y si también se involucra el Estado venezolano a través de PDVSA, a través de los Bandes, a través del Banco Central de Venezuela,
a través de toda esa estructura criminal, lógicamente él tiene una gran responsabilidad y por eso es que los Estados Unidos inteligentemente dice, usted no es presidente de la República, usted es jefe del cartel, porque usted ha permitido esto y usted forma parte de esto. El otro es el ministro de la Defensa, que es el responsable de toda el ala militar en Venezuela. Y Diosdado Cabello, bueno, fue el que está manejando la parte de seguridad en todo el país, realmente. ¿Por qué? Porque el señor Diosdado Cabello se convirtió en el ministro de Interior y de Seguridad en Venezuela. Y también, en paralelo, él es el que controla toda la parte operacional de las Fuerzas Armadas a través de algo que se llama el CEOFAN, que es el Comando Unificado Operacional, y las REDI, las ODI y las ADI, que actúan en paralelo a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Esto quizás es un poco complejo de explicar, quizás una manera sencilla, Napoleón, es recordarle a todo nuestro pueblo que las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas tradicionalmente han sido la Fuerza Aérea, el Ejército y La naval. la Armada, que es la naval. Y también han incluido ahora la Guardia Nacional, que solo incluyeron en épocas de Chávez, porque la Guardia Nacional era una policía, una tropa profesional, una policía para fronteras, etcétera. Estos componentes de las cuatro Fuerzas Armadas, cada una tiene un alto mando militar, cada uno de ellos. Pero en paralelo, ellos crearon algo que se llama el CEOFAN. Quien comandaba el CEOFAN era Remigio Ceballos, que hoy en día, viene de la Armada, hoy en día fue nombrado embajador en China. Y el actual director, jefe del CEOFAN, él no le rinde, él no le rinde cuenta a los comandantes de cada una de las fuerzas, sino que le rinde cuenta al ministro de la Defensa y al presidente de Venezuela. Y ellos crearon una cosa paralela, que son las redes y las ODI, que son las zonas operacionales donde ellos actúan en combinación con fuerzas especiales del Ministerio de Seguridad y de Interior, que es donde está, hay como 40 grupos, élites, como el FAES, etcétera, que son los que hacen el trabajo sucio en Venezuela y están vinculados, lógicamente, con militares. Por eso es que los Estados Unidos dicen, y aquí termino, usted, señor Maduro, no es presidente de la República reconocido, porque se robó las elecciones en el año pasado, y usted lidera un cartel de narcotráfico que es conocido como el cartel de los soles. Entonces pregunto, antes de que se acabe el programa, nos quedan 2 minutos. Tiene razón Donald Trump, y hay pruebas de ello, de que, primero, es una pregunta, Maduro es el jefe del cartel de los soles, ¿ok? Tiene razón la justicia norteamericana de buscar a Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, entre otros, ¿ok? Y hasta qué punto es verdad que el fentanilo, Venezuela es más culpable que Colombia, que tú dices que ahí es donde lo trabajan, el fentanilo, que la propia, que Venezuela es más responsable que Colombia en la llevada del fentanilo a los Estados Unidos, y que eso ha motivado toda la flota que está en el Caribe frente a Venezuela. Sí tiene razón el presidente Trump, porque existen eh, estudios y pruebas de que casi el 70% del fentanilo y de la cocaína pasa por Venezuela. Y pasa precisamente por la componenda de los grupos militares que están al mando del señor Maduro. Y también ya ha quedado demostrado con pruebas fidedignas de que existen laboratorios clandestinos en territorio venezolano, sobre todo en el sur de Catatumbo, que han llamado mucho la atención. La cocaína y el fentanilo no solo es un problema de sanidad, Napoleón, sino que también representa un problema para la vida de las personas. Está causando muchos estragos, no solo en los Estados Unidos, sino en Europa y en otros países. Y el presidente de los Estados Unidos activó un grupo de leyes que se llama Título 50, en donde si existe una amenaza para la seguridad nacional, él activando ese Título 50 puede realizar operaciones militares
dentro de la doctrina convencional o no convencional militar para atacar esos enemigos que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos. En el caso lamentable de nosotros los venezolanos, el señor Maduro representa, junto con el señor Padrino y el señor Diosdado y otros generales y militares que están todavía operando en Venezuela, representan un peligro no solo para la nación venezolana, sino también para todo el continente y para Europa. Y la justificación del señor Trump es totalmente válida para crear una capacidad militar como la que estamos viendo que ocurre ahorita en el Mar Caribe y que amenaza sin duda alguna al, a los carteles criminales, entre ellos al cartel que lideriza el señor Nicolás Maduro Moro. Y que además, para fortuna de los luchadores de la democracia, eh, con el liderazgo de María Corina Machado, se descubrió y se tiene las pruebas de que ese señor no es presidente de Venezuela, que robó la presidencia y que nunca debió haber sido, por cierto, presidente de Venezuela porque no nació en Venezuela. Pero no estaba María Corina en esa lucha, lamentablemente, porque si no lo Sí. hubiera conseguido también. Bueno, pero de alguna manera la providencia nos acompaña porque es la primera vez que queda demostrado fehacientemente que el señor Maduro se robó las elecciones, porque yo no sé, tú debes saber también muchas historias sobre el tema de las elecciones en Venezuela, pero desde el mismo momento en que hubo un referendo revocatorio en Venezuela con Hugo Chávez, el centro Carter titubeó porque aparentemente él había perdido incluso ese referendo revocatorio. Ha habido una manipulación electoral. No se trata de violar la Y soberanía de las Napoleón, se trata de universidades, rescatar la soberanía. se nos acaba el tiempo. ¿Ah? Las universidades demostraron cómo hubo, pero tiempo después, porque tardaron tiempo en estudiarlo, cómo se roban las elecciones. De verdad, Sí. magistrado, muchísimas gracias. Muy interesante, Gracias a ti. muy seria su trabajo, magistrado Miguel Ángel Martín. Él es doctor en ciencias en la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Público, en resolución de conflictos, de políticas de seguridad y defensa.